Lou Gerstner, presidente corporativo de IBM, dijo una de las mejores definiciones que se han dado en la historia sobre lo que es la cultura. Él era director financiero, le contrataron para evitar la caída masiva de la compañía en un entorno donde empezaron a florecer muchos competidores con herramientas informáticas, y él recortó los gastos, pero se dio cuenta que eso paraba el golpe, pero que no permitía una expansión y una saludabilidad de la organización. Y se centró en la cultura. Y una vez le preguntaron: señor Gerstner, ¿qué es la cultura? Y dijo: la cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Para algunas personas la cultura es un elemento invisible que se traduce en el éxito de una organización. Pero la cultura es mucho más que eso. Es el conjunto de valores, creencias, normas, comportamientos y prácticas compartidas que definen la identidad y la forma en que una empresa opera internamente y se relaciona con el mundo exterior. Veamos, por ejemplo, el caso de Southwest Airlines, una aerolínea que se construyó bajo la siguiente premisa: si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán a tus clientes y tus clientes cuidarán a los accionistas. Esto se reflejaba en reducir costos, simplificar la experiencia de vuelo y promulgar el respeto. Además de eliminar jerarquías visibles, su cofundador Herb Kelleher era famoso por cargar maletas, servir bebidas en los vuelos y hasta asistir a los mantenimientos de sus aviones. Esto se tradujo en que Southwest fue la única aerolínea en Estados Unidos que obtuvo ganancias durante 47 años consecutivos, y de eso queremos hablar hoy. De cómo la cultura se construye con propósito y desde el liderazgo, y de cómo ese conjunto de acciones, creencias y valores repercuten en el éxito de una empresa. Y antes de comenzar les dejamos una pregunta: ¿qué factor es indispensable para propagar la cultura alrededor de una organización? Cuéntenos en los comentarios. Esto es Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en el que nuestra misión es aterrizar la innovación para llevarla al ADN de todos. Bienvenidos. Simplemente las cosas no se dicen, se hacen, y al hacerlas las decimos solas. Sea cual sea el entorno. Esto es válido hoy, fue válido hace un siglo y fue válido cuando Marco Aurelio vendió todo su patrimonio para ayudar a paliar el sufrimiento de la peste de Roma. Y conocemos al emperador no solo por sus meditaciones, sino porque fue un tipo realmente consistente. En eso consiste el liderazgo. Nuestro invitado de hoy es Alex Rovira, empresario, autor bestseller y consultor español en desarrollo del liderazgo. Alex ha recorrido el mundo dando lecciones de liderazgo, propósito y gestión del talento. Y el primer punto que él considera fundamental para consolidar una cultura organizacional que genere innovación es entender el rol del liderazgo. Volvamos al ejemplo de Marco Aurelio, el último emperador del periodo de oro del Imperio Romano. En sus meditaciones, que fueron su diario personal y representaban su estilo de vida, él hablaba de la importancia de la acción y de cómo debía impactar a un todo. El emperador decía que lo que beneficia a la colmena también beneficia a la abeja, pues cada una de ellas cumple una función vital. Y la cultura es eso que hace que cada una de las abejas se esfuerce por cumplir su función de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué acciones desde el liderazgo son vitales para lograr una cultura con sentido y propósito? La primera es dar ejemplo. Porque de nada sirve promulgar valores o creencias si yo como líder soy el primero en contradecirlas. Por ejemplo, si yo le falto el respeto a uno de mis empleados, estoy autorizando a que él haga lo mismo. Y por el contrario, cuando mi colaborador ve que yo trato a los demás con respeto, va a tratar de imitarme. Ese es el principio de la influencia, cómo a través del ejemplo se puede generar admiración y contagiar las buenas acciones. Entonces uno como líder no tiene que predicar. El equipo todo el tiempo está mirando. Se trata de guiar con el ejemplo y con coherencia y demostrarle a mis colaboradores que si aprenden algunas de esas acciones, sus vidas y sus entornos van a mejorar. Como ven, la cultura no es tan invisible, sino que se construye en el tiempo y requiere de muchos actores que trabajen de forma consistente en ella. Entonces, esa cultura solo se instala a partir de la consistencia. Hay muchas organizaciones esquizofrénicas que están divididas entre lo que declaran y lo que hacen. Y a la larga, las personas que buscan no solo una compensación material, sino que cada vez hay más personas que buscan no solo un salario financiero justo, adecuado o potente, sino un salario emocional. Aquí tengo alta emocionalidad, tengo alegría, tengo paz, tengo sentido, tengo propósito, tengo buena onda. Estoy con gente afín que me hace crecer, me siento pertenecer a un grupo en el que nadie sabe tanto como todos juntos, pero aprendemos constantemente. La segunda acción que un líder tiene que aplicar para lograr una cultura transformadora es generar bienestar. Volviendo al ejemplo de Marco Aurelio, él entendía que el bienestar individual está intrínsecamente ligado al bienestar de la comunidad. Y claro, ¿cómo voy a tener empleados que promulguen mi cultura si no tengo empleados felices? Pero entonces, ¿qué puede hacer un líder para generar bienestar?
no es solo pagar bien o dar muchos beneficios. Un empleado no solo busca estabilidad económica, sino un lugar donde crecer, generar vínculos y sobre todo donde pueda desarrollar a plenitud su proyecto de vida. Alex habla de dar un salario completo, que está compuesto por 4 puntos. Primero, el salario financiero. Es el tradicional y debe ir muy alineado a la experiencia y al valor del trabajador. Una persona mal remunerada va a sentirse poco valorada. El segundo es el salario emocional, que como Alex lo mencionaba, es como mi trabajador se siente dentro de la organización, y esto se logra con un trabajador feliz, al que se le trate bien y que no sienta el trabajo como una carga. Un trabajador contento es un gran embajador de mi cultura. El tercer elemento es el de la pertenencia. Es cómo hago que el trabajador sienta que mi organización le aporta a su vida, la de herramientas y sobre todo se identifica con lo que promulga. Por último está el salario de sentido, que es cómo el estar en mi empresa le da sentido a la vida de mi trabajador. Si ustedes logran combinar estas 4 variables en sus empresas, les aseguro que su talento no solo no se va a ir, sino que va a ser embajador de su marca y va a sentirse feliz y orgulloso de pertenecer a ella. Pero generar bienestar no es solo construirlo dentro de mi empresa, también es proyectarlo hacia allá afuera a través de lo que hago. Miren, les voy a decir la que para mí es la mejor frase que he leído en mi vida. Es de Marcel Proust, ese escritor francés que dijo: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Cuando ustedes cambian, facilitan el cambio de todo, no solo de su propia vida y de su entorno inmediato, también el de su gente. Y a eso añadiría otra mirada en la que creo fundamentalmente. Hablando de propósito y sentido, Viktor Frankl decía que el sentido es la narrativa interna que nos damos y el propósito es cómo la enfocamos en la acción hacia afuera. Frankl decía que el sentido pivota en el amor a alguien o en el amor a algo. Seguramente muchos de los eslogans de las empresas a nivel mundial hablan de cambiar el mundo, de generar un impacto o de transformar una realidad. Pero ¿cómo eso se vuelve el core de una organización? Les voy a poner un ejemplo de la Clínica Mayo, una de las instituciones de salud más prestigiosas del mundo. La razón por la que muchos médicos sueñan con trabajar allí, además de sus altos salarios, es por su modelo de atención. El propósito de la Clínica Mayo va más allá de curar pacientes. Toda la cultura se basa en que el paciente tenga una experiencia de primera, de principio a fin, por lo que cada empleado, desde médicos, enfermeras y personal de limpieza, entiende que esto no es un trabajo, sino el amor a cuidar a las personas en su momento más frágil. Por eso la tercera acción es crear con propósito, porque como dice Simon Sinek en Empieza con el porqué, hay que comunicar de adentro hacia afuera a través de un círculo de oro que responda: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿O cuál es nuestra creencia o nuestra causa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son nuestros métodos? Y finalmente, ¿cuál es el resultado de esos procesos y acciones? Es decir, el producto tiene que responder al propósito, no al revés. Por eso los líderes inspiradores y las organizaciones que generan lealtad no crean transacciones comerciales, crean relaciones a largo plazo. No podemos esperar grandes transformaciones, mejoras culturales o buenos resultados si realmente no ponemos amor a lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Mi cliente me compra por convicción o por inercia o por experimentación. Es decir, hay 2 variables fundamentales y esto ya es entrar en comportamiento del consumidor. ¿Soy una experiencia de alta implicación para mi cliente? Y la otra variable es la experiencia. Yo tengo que educar a mi cliente para hacerle ver que soy la mejor opción. Y no te hablo desde la teoría, te hablo como empresario, como emprendedor. Entonces, es fundamental tener en cuenta que si tú no creas una experiencia diferencial y tú no haces que tu producto pueda ser de alta implicación, a la larga el cliente se irá. La cuarta acción desde el liderazgo para construir una cultura transformadora es proyectarla hacia afuera. Ya sabemos lo importante que es construir el propósito, pero hay que exteriorizarlo, mostrarlo y usarlo como una propuesta de valor. Por eso es que Alex habla de 2 variables que tiene que tener la experiencia del cliente para que me vea como la mejor opción. La primera es crear una experiencia de alta implicación. Piensen en cuando ustedes compran un carro o un celular de alta gama. Seguramente es más costoso y cumple las mismas funcionalidades, pero a pesar de eso, ninguna persona con el capital económico suficiente dudaría en comprarlas. Ahora, revisemos las 3 variables que componen una experiencia de alta implicación. Primero, ¿cómo le doy valor de placer y valor de signo a mi cliente? Por ejemplo, tener productos Apple es un sinónimo de estatus. Segundo, la forma como le reduzco disonancia a mi cliente a la hora de decidir, es decir, cómo le quito las dudas de que soy la mejor opción o por lo menos una de las mejores. Y por último, ¿qué hago para generar el suficiente interés para que el cliente me reconozca y venga hacia mí? Y la segunda, como dice Alex, es el diferencial.
Como les dijimos en nuestro episodio 152, 10 claves para crear experiencias memorables, se construye no solo desde las grandes innovaciones, sino desde las más humanas y las que hacen que las personas se sientan más escuchadas. Pero el diferencial no solo va de cara a la experiencia del cliente, también se relaciona con aquello que la empresa hace distinto en todos los frentes. Apoyo a causas sociales, ayuda al medio ambiente, aporto mi granito de arena para hacer el mundo mejor. Eso sí va ligado al core de mi empresa, motiva no solo a clientes sino a empleados a seguir apoyando la causa. Veamos algunos ejemplos de empresas que lo están haciendo muy bien. La nómina de Crepes y Waffles, el segundo restaurante con más ventas en Colombia, según Molen Retail en 2025, está compuesta por 75% de mujeres cabeza de hogar y el 92% de sus empleados son mujeres. Patagonia es una empresa de ropa outdoor que alienta a sus clientes a reparar las prendas usadas en vez de comprar nuevo, incentivando un ciclo más sostenible. Y Google se comprometió a ser carbono neutro para 2030, invierte en energías renovables y ofrece servicios para ayudar a otras empresas a reducir su impacto ambiental. Pero después de todo esto no quiero que se lleven que lo más importante no es ser la empresa más estoica del mundo o seguir al pie de la letra las meditaciones de Marco Aurelio. Más bien quiero dejarles 4 aspectos clave que resumen cómo se construye una cultura transformadora a través del liderazgo. Primero, lideren con el ejemplo. Recuerden que sus equipos los observan todo el tiempo y que la mejor forma de contagiarles la cultura de su empresa es ser la encarnación viva de esos valores para que no solo se queden pegados en la pared. La imitación por admiración es la verdadera forma de contagiar las buenas acciones. Segundo, busquen construir bienestar. Pregúntense qué es eso que pueden mejorar para que sus colaboradores sientan que están en el lugar que los impulsa a crecer y que se alinea con su proyecto de vida. Tercero, encuentren el propósito. ¿Por qué hacen lo que hacen? Recuerden que el producto tiene que responder a la causa y no al revés, y que hacerlo con amor es el principal motor de una organización prolija. Cuarto, proyecten su cultura hacia afuera y muéstrenla como un diferencial. Eso también conecta con sus clientes y hace que más allá de la transacción comercial construyan una relación de lealtad. Al final, la cultura va más allá de la misión y la visión que vemos en una cartelera. Es algo que se integra en el día a día de mis trabajadores e incluso de mis clientes. La diferencia entre una empresa con una cultura alineada y otra que no es que los trabajadores se vuelven embajadores, los clientes consumen por convicción y la marca trasciende con propósito para dejar legado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y aquí les dejamos una pregunta para que conversemos. ¿Qué otras variables consideran indispensables para construir una cultura que transforme organizaciones? Y antes de despedirnos, queremos contarles que con este episodio cerramos un 2025 en el que tuvimos grandes invitados y aprendimos muchísimo sobre liderazgo, inteligencia artificial, transformación digital, cultura, intraemprendimiento y muchos temas más. Entonces cuéntenos, ¿qué les gustaría escuchar en 2026? ¿Hay algún tema que los desvele? Cuéntenos en los comentarios, los vamos a estar leyendo y nos encantaría complacerlos. Mientras volvemos, los invitamos a escuchar los 22 episodios de este año y a seguir aprendiendo con Innovación Bancolombia. Nos vemos y nos escuchamos en 2026.